Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 6 y estaremos hablando acerca de las auxinas en el enraizamiento de estacas. Los integrantes son Tamara Villalba González, Teresa Yáñez Benítez y quien les habla, Esther Villalba Sandoval. Bueno, importancia de las fitohormonas. Las plantas, a diferencia de los animales, son organismos sésiles que desarrollan mecanismos muy versátiles de plasticidad fenotípica para contender con las diferentes condiciones ambientales que se presentan. El desarrollo y crecimiento de las plantas depende de factores externos e internos. Estos varían constantemente y las hormonas o fitohormonas integran los estímulos externos para llevar a cabo las respuestas fisiológicas de desarrollo. Las fitohormonas son sustancias de naturaleza química muy diversa que afecta la función de diferentes tipos celulares, tejidos y órganos. Actúan en concentraciones muy bajas y se sintetizan en diferentes lugares de la planta, pudiendo ejercer su función en ese lugar o en algún otro. Existen 10 fitohormonas caracterizadas hasta el momento. En esta ocasión nos centraremos específicamente en las auxinas. Las auxinas participan en todos los procesos de desarrollo de las plantas y a nivel celular intervienen en los procesos de división, elongación y diferenciación celular. Una de las características más sobresalientes de esta fitohormona es que está distribuida diferencialmente entre células y tejidos. En algunos casos se acumulan localmente en una célula o en un grupo de células. En otros cambia su distribución entre células y también puede tener una distribución diferencial en los tejidos vegetales. Este gradiente de concentración de auxinas afecta a diferentes procesos morfogénicos, por lo que esta hormona se le ha considerado como morfógeno. Bueno, ¿qué son las auxinas? Las auxinas son hormonas con compuestos químicos orgánicos producidos por cualquier tejido de la planta que esté en activo crecimiento. El siguiente. Estas se mueven a través de las células parenquimáticas, un tejido conductor, desde su lugar de formación, que es el tejido meristemo apical, hacia los haces vasculares del tallo, transportándose a través del floema de forma lenta. Para el crecimiento de raíces se requieren de bajas concentraciones de auxinas. Esto puede variar dependiendo de algunos factores de la planta, como por ejemplo de la edad y la especie, debido a que las células de los meristemos radicales contienen auxinas provenientes de la parte aérea, suficiente para una elongación normal, pero no para la formación de raíces adventicias, la cual requiere una mayor concentración. Metabolismo de las auxinas. Las auxinas se sintetizan en todos los tejidos de la planta, siendo los más jóvenes los de mayor actividad. Hay dos vías principales de síntesis. Una depende del triptófano, que a su vez tiene 4 ramificaciones cuyos nombres se derivan de uno de los intermediarios más importantes de cada una de las vías. Primero tenemos el 3-indol-acetamida, 2 el 3-indol-acetaldoxima, en tercer lugar tenemos la triptamina y en cuarto y último lugar tenemos el ácido 3-indol pirúvico. Por otro lado tenemos la vía que es independiente del triptófano, pero que a su vez también deriva de un precursor del mismo. En cuanto a la regulación, depende de tanto de factores externos como de internos. Entre los factores externos tenemos los nutrientes, la luz, la sequía, el frío, entre otros. Y los factores internos son otras hormonas. En primer lugar, sabemos que la estaca es un método de propagación asexual que tiene como característica la reproducción de individuos genotípicamente iguales al progenitor. Se define como cualquier porción vegetativa que, una vez separada de la planta madre, es capaz de formar una nueva planta. Ahora bien, hablando de los efectos biológicos,
Las plantas obtenidas por este método de propagación presentan menos variabilidad que con la propagación por injertos. Aunque son más conocidas las estacas de tallo, se pueden obtener estacas a partir de diferentes partes de la planta como raíces y hojas, sobre todo cuando la estructura de la planta no presenta tallos visibles. Las raíces se forman como respuesta al corte por la lesión que se produce al realizar la estaca y solamente luego de la muerte de las células cortadas. En el lugar se produce un sello corchoso que protege la herida de la desecación y de los patógenos. Entre los efectos fisiológicos tenemos 6 principales. En primer lugar, el crecimiento y la formación de raíces, ya que mientras las auxinas estimulan el crecimiento de los tallos y coleóptilos, inhiben el crecimiento de la raíz primaria, pero estimulan la formación de raíces secundarias e intervienen en la aparición de raíces en los esquejos de los tallos. En segundo lugar, regulan los tropismos. En los tallos estimulan el crecimiento de la parte inferior, ocasionando una curvatura hacia arriba, tal y como se puede ver en la segunda imagen. En raíces, un mayor nivel de la hormona inhibe el alargamiento de las células, por lo tanto las de la cara superior se alargan más y las de la raíz se curva hacia abajo. En tercer lugar, reprime el desarrollo de los brotes axilares laterales a lo largo del tallo, manteniendo la dominancia apical. También retardan la caída de las hojas, flores y frutos jóvenes debido al efecto general negativo sobre la abscisión de los órganos, debido a que cuando los tejidos foliares envejecen, la producción de auxinas decrece, dando paso así a la acción del etileno y progresión de la abscisión. La aplicación de la auxina en forma exógena induce el desarrollo floral en varias especies y también contribuye con el crecimiento normal de frutos. Por último, su mayor efecto se nota en la diferenciación del xilema. El número de elementos del xilema que se forman en tallos decapitados tratados con ácido indolacético es proporcional a la cantidad de hormona aplicada. Usos agronómicos. Entre los usos agronómicos, las auxinas son utilizadas por los agricultores para acelerar el crecimiento de las plantas y promover la iniciación de raíces adventicias, por lo que una auxina suele ser el componente activo de muchos preparados comerciales utilizados en la fruticultura para el enraizamiento de esquejes de tallos, para promover la floración y el cuaje de frutos y para evitar la caída prematura. La propagación asexual es uno de los principales usos de la auxina, ha sido en multiplicación o propagación asexual de plantas, sea por estacas, esquejes, etc. El ácido indobutírico es la auxina más utilizada para este efecto por su estabilidad y poca movilidad. La otra auxina utilizada es el ácido naftalanacético, y en la micropropagación por cultivo de tejidos, las auxinas ácido naftalacético y 2,4-D se utilizan para inducir la formación de raíces en los callos no diferenciados y así para estimular la división celular. En la sujeción de frutos, las auxinas pueden aumentar el amarre de frutas en ciertas especies y condiciones. En el crecimiento de frutos, la aplicación de auxinas en la etapa de crecimiento por división celular de los frutos puede estimular y aumentar el tamaño final del órgano. En la caída de frutos, en algunos cultivos se requiere el raleo de frutos, es decir, la inducción de su caída con la finalidad de lograr una producción de mayor calidad y evitar las fluctuaciones. Y en la retención de frutos, las auxinas también pueden utilizarse para regular un proceso totalmente opuesto al anterior, que es inhibir la caída de frutos en la etapa madura. Ese proceso se logra con la aplicación de auxinas a frutos cercanos a maduración, lo cual es por liberación natural del etileno, pueden caer prematuramente antes de la cosecha. Esto se utiliza en manzano, naranja, limón y toronja, con el ácido naftalenacético o 2,4-D. Las auxinas sintéticas se usan en forma de aerosol o de polvo y tienen varias aplicaciones en la agricultura. Entre sus usos están frenar el brote de yemas de tubérculos de papa, destruir hierbas de hoja ancha y prevenir la caída prematura de frutos y pétalos de flores.
Estos compuestos también se usan para obtener frutos sin semilla, con tomates, higos y sandía, y también para estimular el crecimiento de raíces en esquejes. Las ventajas de la auxina son que promueven la iniciación de raíces, permite adelantar la iniciación radical, incrementa el número y la calidad de raíces, aumenta la uniformidad, reduce el tiempo para el proceso de enraizamiento y además las auxinas intervienen en el crecimiento del tallo, inhibición de yemas laterales, abscisión de hojas y de frutos, y a la activación de las células del cambión y otras. A nivel comercial, las auxinas son empleadas como fitorreguladores del crecimiento, tanto a nivel de campo como en ensayos biotecnológicos. Usadas en bajas concentraciones, modifican el desarrollo normal de las plantas, incrementando la productividad, calidad del cultivo y cosecha. Las auxinas comerciales. Como podemos observar en la imagen, las auxinas tienen un aspecto en forma de polvo fino o talco inerte. En forma comercial, las auxinas sintéticas que más se utilizan son el ácido indulbutírico, el IVA, y el ácido naftalén acético, ANA. Se aplican en forma de polvo fino mojando el extremo de las estaquillas o en solución diluida con hidróxido de potasio o alcohol, puesto que difícilmente se disuelve en agua. El IVA tiene poca movilidad y las enzimas destructoras de auxina elimina de forma lenta, por lo que es más duradero en el esqueje. Y la ANA es más móvil, por lo que hay que tener ciertos cuidados al aplicarlo. La aplicación de auxinas a las taquillas se suele ejecutar de forma rápida, de 5 a 10 segundos, o de forma prolongada, de 24 a 48 horas, dependiendo de las concentraciones. Y esto es todo. Gracias por su atención.